La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hace unos meses, nunca pensamos que la especie humana tendría que esconderse en sus casas para sobrevivir. Nunca pensamos que tuviéramos que hacer como nuestros antepasados, volver a las cavernas para protegernos de algo que no conocemos ni entendemos bien. El nuevo coronavirus ha puesto en jaque nuestra sociedad, nuestros valores y nuestra libertad. Nos ha enseñado que no somos dioses, nos ha mostrado nuestra humanidad, pero también nos ha dado una lección de solidaridad, empatía y acción colectiva. En Colombia estamos en una cuarentena obligatoria, algo que nuestra generación e incluso nuestro país nunca había vivido. Esto ha hecho que nuestras rutinas, hábitos y cotidianidad cambien. Maternar en este momento se ha hecho aún más difícil. Cuidar de nuestros hijos, teletrabajar, organizar la casa, ser esa supermamá que es imposible ser, nos supera. Y por eso invitamos a Lady Gómez, psicóloga, experta en vínculos afectivos, gestión emocional y neurociencias, y conocida en Instagram como Educando en Amor. Con Lady hablaremos de maternar en tiempos de crisis y de cómo cuidar nuestra salud mental y la de nuestros hijos. Hola a todas y hola a todos, bienvenidas a este episodio de La Mala Mamá Podcast. Este es un episodio especial porque estamos viviendo una crisis en el mundo por el coronavirus. Era un episodio que no teníamos previsto hacer, pero dadas las circunstancias nos parece necesario hacer porque además pone sobre la mesa unos temas sobre la maternidad, la desigualdad e incluso la inequidad que hay. Como siempre nos acompaña Tatiana Duque, la insumisa en Instagram, que le cogió la cuarentena en la casa de su suegra, y Lady, que nos acompaña desde Barranquilla para hablar de este tema, maternidad en tiempos de crisis. Les quiero dar la bienvenida, Tati, Ley, muchísimas gracias, y pues antes que nada hablemos de cómo nos sentimos en este momento tan raro y difícil. Hola Mafe, hola Ley. No sé exactamente cómo me siento, he pasado por la angustia, he tenido crisis de ansiedad, he tenido momentos en los que me he desconectado un poco de la realidad porque también he estado bastante ocupada entre trabajos que me han salido, estar con mi hija, hacer manualidades, inventar qué voy a hacer todos los días. Pero bueno, en general sí ha sido un sentimiento de bastante frustración y angustia, ¿no? Hay mucha incertidumbre y yo creo que la incertidumbre es lo que más nos genera como ese vacío sin saber qué es lo que va a pasar. Y Ley, ¿tú cómo estás? Hola Mafe, hola Tati, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos viviendo el día a día, estamos adaptándonos poco a poco a la nueva realidad. Es una realidad que nos llegó de momento, no hubo tiempo para prepararnos, entonces estamos tratando en lo posible de irnos adaptando, de ir adquiriendo nuevas rutinas en familia y bueno, viviendo el día a día, viviendo un día a la vez,
Pero también, así como tú lo mencionas, he pasado por muchos sentimientos y por muchas emociones durante este tiempo, por supuesto. Yo me siento curiosamente tranquila. Yo creo que a mí me toca más fácil que a ustedes, siendo difícil también, pero ustedes tienen pues una niña, Tatiana, de 5 años, Ley tiene un niño también que va a cumplir 5 años, e implica muchísimas cosas con esa edad, no sé, teletrabajar, maternar, estar en la casa. Siento que eso es lo que a mí más me ha tocado, como lo injusto que puede ser para nosotras, porque nos quedamos en la casa, pero quieren que sigamos siendo igual de productivas, no sé, en nuestros trabajos o en nuestros estudios, como si nada pasara. Eso para mí sí ha sido frustrante, pero bueno. Bueno, empecemos con las preguntas. Ley, ¿por qué crees que es importante cuidar nuestra salud mental, sobre todo en este momento? Bueno, siempre es importante cuidar la salud mental, ¿cierto? Pero en este momento hay muchas condiciones que pueden desencadenar cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, cuadros obsesivos, entre otras múltiples patologías. Digamos que la incertidumbre, el encierro, la convivencia, es como un caldo de cultivo para exacerbar todos estos síntomas. Estamos en unas condiciones complejas. En este escenario cualquiera puede sufrir estos episodios que les mencioné y que afectan, por supuesto, la salud mental. Entonces, ahora más que nunca debemos ser conscientes de ello. Digamos que antes era posible que manifestáramos algún síntoma y no le prestáramos atención por estar en el día a día, en nuestra cotidianidad. Pero en este momento siento que tenemos que estar alertas y tenemos que estar muy pendientes de cuidar nuestra salud mental, de estar pendiente a cualquier sintomatología, porque obviamente estamos en unas condiciones que finalmente, si tenemos una condición, se puede exacerbar por lo que estamos viviendo. Ley, ¿qué importancia toman estas circunstancias las redes de afecto? Bueno, las redes de afecto, las redes de apoyo en este momento, toda la importancia del mundo. Es importante seguir conectados con las personas que queremos, tener algunas rutinas de hacer videollamadas con familiares, con amigos, sobre todo con personas que sepamos que están solas. Por ejemplo, si tenemos amigos que están en otro lugar y están solos, tratar de llamar a esas personas que muy probablemente van a necesitar de nuestro apoyo en la distancia. Me pasa algo muy curioso, que no conocía a muchos de mis vecinos y bueno, los sigo sin conocer, pero hicimos un grupo en WhatsApp para estar como pendientes, qué necesitaba el uno, qué necesitaba el otro. Y siento que eso es lo positivo en el medio del caos. Ese tipo de situaciones son positivas porque nos hacen conectar con las personas con las que estamos cerca y con las que no estamos cerca. Estas redes cobran toda la importancia en este momento porque esta es una enfermedad que se cura de alguna manera en conjunto, ¿sí? O se aborda en conjunto, no tanto que se cure, se aborda en conjunto. Si a todos nos va bien, podremos salir de esto. Si a un solo país, hablando ya en términos más globales, le va mal en esta epidemia o en esta pandemia, a todos nos va a ir mal. Entonces, creo que las redes de afecto, las redes de apoyo son importantes y es necesario fomentarlas. Bueno, ahora hablamos un poco del autocuidado. ¿Qué actividades recomiendas? Y además de qué actividades recomiendas, ¿qué hacemos, por ejemplo, quienes somos mamás o quienes también paternan y al mismo tiempo tienen que teletrabajar y al mismo tiempo hay que hacer el almuerzo y al mismo tiempo hay que hacer el apartamento y al mismo tiempo, bueno, tenemos 1000 ocupaciones, estamos despiertas desde muy temprano, nos acostamos tarde. ¿Cómo hacemos para sacar ese tiempo tan necesario para dedicarnos a nosotros mismos? Yo soy consciente que la mayoría de las mamás o la mayoría de las personas no tienen este tiempo del que tanto he insistido en mis redes sociales. Inclusive he insistido en que tengamos un tiempo para nosotras, en que tengamos un tiempo dentro de las rutinas familiares para cubrir nuestras necesidades, para estar con nosotros mismos. Soy consciente que muchas personas no tienen esto, entonces me voy a centrar en
términos básicos de lo que debe ser el autocuidado, en términos generales de lo que debe ser el autocuidado. Y son 3 aspectos importantes para mí. El uno es dormir bien, o sea, mantener un buen hábito de sueño, una buena higiene de sueño. Es importante cuidar ese aspecto porque el sueño o el mal hábito de sueño desencadenan síntomas. Tú puedes durar varios días sin comer, pero no puedes durar varios días sin dormir, ¿sí? Durante el sueño el cuerpo repara, ¿sí? El cuerpo consolida procesos de memoria, consolida procesos de atención. Entonces es un proceso reparador que lo necesitamos. Entonces dormir bien, una buena alimentación también es vital en estos momentos. Hoy a propósito publiqué un post que me llegó sobre la alimentación o sobre el hambre emocional. Es posible que durante este tiempo podamos sufrir de hambre emocional y que esas necesidades afectivas o esa necesidad o esa angustia la intentemos cubrir con alimentos. Entonces, evitar alimentos que no tengan como los nutrientes o que sean, ¿cómo le decimos? Bueno, no soy experta en nutrición, pero que no te aporten, ¿sí? A nivel nutritivo nada, que sean ceros en todo este tema de nutrición, porque estos alimentos tienen más tendencia a generar síntomas depresivos o a generar cuadros de ansiedad. Entonces, la alimentación sana, saludable y sobre todo equilibrada es fundamental. Eso es también uno de los aspectos importantes. Y el último es el movimiento. Le llamo movimiento para no llamarle ejercicio porque no todas tenemos la conciencia de hacer ejercicio y ni a todas les gusta. Pero el movimiento implica hacer algo que te guste con tu cuerpo, ya sea bailar, saltar, hacer yoga, hacer ejercicios. Es decir, utilizar el cuerpo para moverlo, ¿sí? No estar pues todo el tiempo como que en una misma posición, sino estar moviéndote y estar cambiando las actividades físicas. Eso para mí serían como las 3 grandes esferas que debemos cubrir con relación al autocuidado. Por supuesto que sería ideal y genial tener espacios donde yo pueda hacer manualidades, donde yo pueda leerme un libro, donde pueda hacer un curso virtual. Esas herramientas se las puedo dar a las personas que son solteras o que no tienen hijos, pero entiendo las realidades porque a mí también me pasa que no tengo tiempo ni siquiera para hacer mis actividades universitarias, por ejemplo. Entonces hay que aterrizarnos a la realidad. Entonces la realidad es que no tenemos tanto tiempo y que es ideal tener un tiempo para nosotros, pero si no lo podemos tener, pues con que nos cuidemos en estas 3 esferas siento que es suficiente y que nos puede dar un equilibrio. Ley, me encanta lo que dices porque entiende de contextos, ¿no? O sea, en este momento sí es muy complejo ese asunto del autocuidado y hay que matizarlo un montón. Total, Mafe, porque, discúlpame, he visto personas, uno tiene que tratar de entender las distintas realidades. O sea, yo pudiera sacar un listado de series en Netflix, de libros, de cursos virtuales, pero eso no es la realidad de la mayoría de las personas. No es la realidad. Entonces, hay que pensar en que hay personas que no tienen acceso, primero que no tienen acceso a esto y segundo, que no tienen tiempo, porque ni siquiera yo me puedo dar el lujo de ver una serie en Netflix, por ejemplo. Entonces trato de cuidarme en estas 3 esferas que les comenté. Ley, bueno, ahí estamos hablando un poco de salud mental y autocuidado para adultos, para mamás y papás, digamos, pero los niños, siento que ese es un aspecto que no... Una realidad que no se ha abordado, la salud mental en niños en este momento. ¿Cómo cuidar esa salud mental en nuestros hijos? La salud mental en niños, sí, como lo dices, no está cubierta. Y los niños están presentes en toda esta situación. Ellos están escuchando todo, están escuchando lo que está pasando, escuchan nuestras conversaciones, escuchan nuestros estados emocionales, además lo viven. Están leyendo constantemente cómo cambiamos de un momento a otro nuestros estados emocionales. Ellos se dan cuenta de eso, aunque creamos que no, aunque lo veamos de pronto que están por allá pintando, ellos están, digamos, como que en esta realidad también. Y no estamos teniendo en cuenta a esa población que también tiene su manera como de experimentar todos estos síntomas. Los niños pueden presentar, digamos que más irritabilidad, ¿sí? Puede haber lo que llamamos o lo que mal llamamos malos comportamientos. Puede haber gritos, ¿sí? Pueden haber más pataletas, más berrinches,
Todos estos síntomas se pueden intensificar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo siempre digo que tenemos que validar, siempre hay que validar esos estados emocionales porque finalmente tienen derecho también a irritarse, a aburrirse, a querer salir corriendo. Entonces hay que validar, reconocer y validar esos estados emocionales en ellos. No exigir, ¿sí? No ponernos en la tarea de estar exigiendo más, estar exigiendo que rindan en cuanto a las tareas escolares, que rindan igual, estar exigiendo que aprendan igual. Sí, esto es un aspecto importante porque como nos están llegando tantas tareas del colegio virtual, entonces pretendemos que los niños cumplan con la misma rutina del colegio y es imposible, ¿no? Debemos explicarle a ellos todos esos estados emocionales, debemos explicarles la realidad. La realidad debe ser explicada con hechos. No debemos ocultar la realidad, debemos ser claros. Sin embargo, esta realidad debe ser enmarcada dentro de un lenguaje positivo, dentro de un lenguaje de resiliencia, dentro de un lenguaje esperanzador, no desde un lenguaje del miedo, que eso es algo que he venido advirtiendo y que lo hablamos inclusive hace poco, Mafe. Y es que estamos utilizando todas las herramientas que nos dan para el autocuidado como herramientas coercitivas para los niños. Entonces, si no te lavas las manos te vas a enfermar. Esto es lenguaje del miedo y este lenguaje no es constructivo y no repara el conflicto que el niño tiene. Entonces la invitación es hacer un lenguaje más positivo, más resolutivo, más preventivo, ¿sí? Y más de autocuidado que del miedo. Y por supuesto, pues aceptar estos estados emocionales de los niños, ¿sí? Aceptarlos, ser flexibles en todas las tareas o todas las actividades que podemos planificar y que no se cumplan. Bueno, me gusta esta pregunta, Monfe, me parece súper importante y también uno a veces entra como en una dicotomía porque realmente no sabe cómo explicarles qué es lo que está pasando, pero me parece que es necesario hacerlo para que ellos entren en contexto y también puedan tener cierta tranquilidad de saber qué pasa y que en algún momento eso se va a solucionar y todo va a volver, digamos, a la normalidad. Pero yo quisiera que me explicaras, Lady, de pronto con ejemplos o de una manera como más específica, cómo le explicamos sobre todo a nuestros niños pequeños qué es lo que está pasando. Bueno, Tati, la única manera para entrar a la psiquis del niño, a la psiquis infantil, o la manera más fácil para acceder al mundo infantil, es a través de narrativas y a través del cuento, de los cuentos, ¿sí? Los cuentos con un alto contenido metafórico, es decir, hay que utilizar el recurso de la metáfora para poder explicar a los niños las realidades. No es lo mismo pues hablarle al niño de que es un virus letal que afecta a los ancianos, que mata, a explicárselo con una metáfora, ¿sí? Una metáfora sencilla donde le podamos dar a entender lo que está pasando desde el lenguaje de ellos. Hay muchos cuentos, hay muchas personas que han estado trabajando en esto y han salido una cantidad de recursos que han sido maravillosos. Yo inclusive he compartido algunos para poder explicar a los niños de manera sencilla y sobre todo, como les mencioné ahorita, desde un lenguaje positivo y desde la resiliencia. Porque evidentemente esto nos va a afectar y nos va a marcar a todos, esto va a dejar una huella en todas las personas que estamos viviendo esta situación y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es cómo queremos que nuestros hijos recuerden esta situación, bajo qué óptica o bajo qué mirada la recuerdan, bajo la mirada del miedo, del castigo, de la imposición, de la angustia o la mirada desde las estrategias que yo adopto para superar el estrés o las crisis. Entonces los cuentos deben tener estas características. Debe ser un cuento elaborado de una manera muy sencilla, con un contenido metafórico y además debe tener una resolución. Lo que tú dijiste ahora, Tati, es muy importante. Tiene que resolverse. Es decir, nosotros no podemos dejar el conflicto abierto, ¿sí? No podemos decirle al niño, sí, es que hay un virus que está matando a los abuelitos. O sea, lo que tenemos que intentar decir es, hay un virus que está afectando a algunas personas, sobre todo a los mayores, pero estamos buscando la solución a esto y una de las soluciones es lavarnos las manos, la solución es prevención, la solución es autocuidado y decirle pues los esfuerzos que está haciendo el mundo para
evitar que se sigan contagiando más personas y evitar encontrar una cura. Es decir, tenemos que darle una esperanza al niño de que ese conflicto va a ser resuelto. Por ejemplo, con Alejo, en el tema del lavado de las manos, yo le digo que nos lavamos las manos para evitar tenerlas sucias y para evitar que virus o bacterias se depositen en nuestras manos y que de repente no las podemos llevar a la cara. Le he explicado a través de cuentos, le he explicado que hay unos virus, ¿sí? Pues hay unos muñequitos que les he mostrado inclusive, que podemos contagiar a las personas mayores, ¿sí? Y que el virus está, obviamente, de persona a persona, que nos contagiamos y que por eso es necesario mantenernos en casa. Que la medida de mantenernos en casa es para cuidarnos y para cuidar a los demás, para cuidar a tu familia y para cuidar a todas las personas que están, digamos, a nuestro alrededor. Pues ya, o sea, le explico de esa manera. Él me pregunta cosas como, por ejemplo, si el virus da tos. Yo le digo, sí, da tos. O sea, en eso también es muy importante resolver las preguntas que el niño tenga con relación al tema, ¿no? Eso hace parte de crear la narrativa. Entonces me pregunta que si hay tos, le digo que sí. El otro día me preguntó que si dolía y le expliqué que a algunas le dolía y a otras no. Trato de ser lo más honesta posible con toda la información que tenemos a la mano, pero de una manera sencilla y práctica para él. Ley, y con adolescentes, por ejemplo, yo tengo hermanos adolescentes y creo que ahí la narrativa y pues muchas cosas cambian. ¿Cómo afrontar o cómo hablar con ellos de este momento? Sí, con los adolescentes ya no va a funcionar el cuento, evidentemente, sí, ya es otro tema. Con los adolescentes sí tenemos que procurar darle ese espacio individual que tanto del que hemos hablado. Ellos sí necesitan ese espacio para estar con ellos mismos, para estar con sus pares, es decir, propiciar espacios que de pronto ellos puedan conectarse con sus iguales, porque en ese momento la adolescencia se caracteriza por encontrar esa identificación con el otro. Entonces los adolescentes no quieren estar con adultos, sino quieren estar con otros adolescentes. Entonces debemos nosotros como padres propiciar esos espacios, hacer acuerdos de convivencia. Es muy importante sentarnos a construir acuerdos de convivencia, no que sean acuerdos impuestos, sino acuerdos construidos en familia. Debemos flexibilizarnos un poco con las normas, con el uso de los recursos tecnológicos, con el uso de las pantallas, sin que esto se vuelva un descontrol. Tenemos que ser más flexibles porque finalmente a través de las pantallas o del celular es que ellos se mantienen en contacto con sus iguales y estos son espacios importantes para ellos, entonces tenemos que respetarlos. Por supuesto, validar los estados emocionales que muy probablemente no van a buscar esa validación en nosotros, pero que está en los padres identificarlos y de pronto hacer un reconocimiento a través nuestro de ellos. O sea, si de pronto está más irritable que nunca, más grosero que nunca, como decimos, no entrar al círculo de la cantaleta, de regaño, sino de explicarle, decirle, bueno, estás muy irritable, entiendo que estás encerrado, entiendo que te hacen falta tus amigos, entiendo que te hace falta tus espacios, entonces pues retomamos la conversación en otro momento donde estés más tranquilo. O sea, es tratar de disminuir y de bajar el discurso de tipo cantaleta y volverlo un discurso un poco más conciliador y abierto, porque probablemente los adolescentes tampoco entiendan sus estados emocionales. Entonces somos los adultos los que estamos llamados a hacerlos a ellos reconocer esos estados. Bueno, hay unos casos especiales que nos hemos hablado también con Mafe y son, por ejemplo, cuando hay mujeres que son mamás y que tienen problemas de ansiedad o depresión, o cuando estamos en el caso de niños con condiciones de autismo, por ejemplo. ¿Cómo vivir la cuarentena en estas circunstancias de la manera más sana o saludable posible? Bueno, Tati, esta pregunta es muy importante porque todas las mujeres o las madres que tengan un diagnóstico previo, es decir, que tengan un cuadro depresivo diagnosticado o cuadros de ansiedad diagnosticados, deben
sí o sí continuar con su tratamiento terapéutico, no lo pueden suspender. O sea, esto es vital para que la convivencia en casa no se vuelva caótica. Estas personas deben continuar con sus especialistas, deben establecer la ruta más adecuada. Si es vía online, pues que siga haciéndose vía online o por teléfono, pero no pueden dejar de lado su proceso terapéutico. Ahora más que nunca deben continuar. Con relación a los niños con condiciones especiales, niños autistas, bueno, no vamos a entrar en la dinámica de establecer unas pautas porque estos son temas que va a depender de cada tipología, ¿sí? Va a depender de cada niño, porque para los autistas hay unos criterios generales, pero también hay unos criterios específicos dependiendo de en qué lado se ubica del espectro autista, ¿sí? Digamos que esto es una variedad muy amplia, entonces no podemos caer como que en un tema generalizado. Sin embargo, es importante que para estos niños tengamos también unas rutinas establecidas. Normalmente estos niños ya tienen unas rutinas y son rutinas que siguen muy al pie de la letra todo el tiempo, pero que en este momento, por supuesto, estas rutinas se tienen que reestructurar, porque, por ejemplo, si antes a las 8 de la mañana iba para el colegio, pues ya ahora no va a ir al colegio. O si antes a las 2 de la tarde tenía terapia y el niño ya tenía interiorizado que ya iba para su terapia, pues ahora ya no será así. Entonces, en estos casos, mi sugerencia es que las mamás consulten con sus especialistas, consulten con las personas que tratan a sus niños para que restablezcan una nueva rutina. El proceso de restablecimiento de rutinas para ellos no será fácil, va a ser un proceso arduo, pero es necesario reconstruir para que los niños no sufran de tanta ansiedad y tanta incertidumbre de cómo va a ser su día. Ley, tú en diferentes momentos de esta conversación has hablado de validar emociones y creo que no hemos hablado de nosotras, cómo validar nuestras emociones y cómo gestionar, por ejemplo, esa ansiedad, ese miedo, esa incertidumbre que está generando pues esta cuarentena y en sí toda la situación. Las emociones tienen una característica principal y es que normalmente tienen una manifestación física, tienen una manifestación a nivel de pensamiento y tienen una manifestación a nivel conductual, por así decirlo, ¿sí? A nivel de lo que hago. Si yo puedo reconocer estos tres elementos de una emoción, voy a poder fácilmente transitar sobre ella. Por ejemplo, si yo sé que cuando tengo rabia me da una opresión en el pecho, ¿sí? Y que automáticamente aparecen en mi mente ciertos pensamientos y que luego grito, voy a poder transitarle porque voy a poder detectar más rápidamente estas sensaciones cuando las empieza a sentir, ¿sí? Entonces es importante empezar a hacer esa validación y ese reconocimiento que nos cuesta mucho porque no recibimos una educación emocional adecuada. Entonces nos cuesta identificar. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les pregunto, cuando tú tienes rabia, ¿qué sientes? ¿Qué piensas y qué haces? Y les dificulta mucho contestar estas preguntas. Yo les dejaría estas preguntas para que empiecen a generar una respuesta, por así decirlo, o empiecen a generar un cuestionamiento sobre ustedes, qué hacen cuando tienen rabia, qué piensan y qué sienten. Y con todas las emociones igual. Esa es la fruta más rápida, porque cuando ya yo reconozco todas las sensaciones corporales y también reconozco mis pensamientos, voy a poder hacer control y poder gestionar. Pero si no reconozco estos tres elementos, va a ser muy difícil para nosotros, inclusive validarlas, porque para poder validar yo tuve que haber pasado por el proceso de identificación primero, ¿sí? Entonces estos tres elementos son identificación. Cuando ya yo tengo claro la identificación, puedo pasar a la segunda fase, que es la validación, que es decir, bueno, tengo rabia por tal, ¿sí? O sea, explicar por qué tengo rabia. Y en la tercera fase, además de nombrar el por qué tengo rabia, es darle una resolución a ese sentimiento o a esa emoción. Y, por ejemplo, si tengo rabia porque no sé si me van a salir los trabajos, por poner un ejemplo, entonces decir, bueno, tengo rabia porque no sé si el próximo mes voy a tener trabajo, pero tener este pensamiento, que además es a futuro, no me sirve en este momento actual. Ahí yo estoy resolviendo y le estoy dando un cierre a esa emoción que me generó esa situación particular. Por supuesto, hay
miles de situaciones y tenemos que tratar de identificarlas todas para poderlas transitar. Al principio, obviamente, esto es un proceso muy arduo, que además tenemos que hacer un entrenamiento para poderlo controlar automáticamente, pero simplemente haciéndolo consciente o por lo menos nombrando la emoción, ya podemos transitarla más fácilmente. Yo respecto a eso tengo una pregunta, porque muchas veces salen como esos sentimientos de angustia, sobre todo de angustia, de ansiedad, también de rabia. Y cuando surgen esos sentimientos, pues es probable que estemos compartiendo espacio con nuestras hijas o con nuestros hijos. Entonces a mí me surge esa pregunta, es bueno, ¿cómo poder vivir ese sentimiento sin tener que reprimirlo, pero tampoco, y poder explicarle a nuestros hijos, mira, me estoy sintiendo de esta manera, sin que le transmitamos esa angustia a nuestros hijos o sin que estemos poniendo sobre ellos como esa angustia? Es decir, cómo también, o sea, una forma de validar lo que nos está pasando es hablándolo. Entonces, si por ejemplo Luciana me ve molesta o me ve como rara, entonces ella me pregunta qué me pasa. Entonces, ¿cómo le explico yo lo que me pasa sin que ella se angustie más? Esa pregunta es súper importante porque yo soy fiel defensora de que las emociones debemos demostrarlas, no las debemos acallar, y si es a nuestros hijos, pues mejor aún para que ellos aprendan. Tengo que haber hecho el ejercicio anterior que planteé, es decir, tengo que tener identificado cómo actúo yo, ¿sí? Para poder hacerlo consciente y evitar, por ejemplo, llegar al grito, para que mi hijo no me vea que cuando yo estoy enojada grito. Entonces tengo que hacer primero conciencia de qué es lo que siento a nivel corporal e ir analizando cada uno de los pensamientos que me atraviesan en el momento en que estoy atravesando por la emoción, antes de llegar al último, que es lo que hago. Así que normalmente cuando no hay control emocional, lo que hago es explosivo, y lo que hago es, normalmente no está acorde y normalmente es bastante, digamos que está fuera de contexto, por así decirlo. Entonces hay que evitar a llegar al hacer, pero sí podemos identificar y decirle a nuestro hijo, mira, lo que pasa es que mamá está molesta en este momento por esto y esto, pero voy a solucionarlo de tal manera. ¿Qué es importante cuando nosotros le expresamos una emoción a nuestros hijos? Es importante darle una estrategia de resolución, porque ahí nosotros también a ellos indirectamente le estamos enseñando que cuando hay rabia, hay esta estrategia para solucionar. Y eso es lo con lo que los niños se quedan finalmente, porque ahí le estamos dando estrategias para el futuro. Ellos muy probablemente, te va a preguntar, mamá, ¿qué tienes? Tú le vas a decir, mi amor, lo que pasa es que estoy ansiosa porque estoy un poco angustiada o estoy ansiosa por las noticias que vi hoy. Entonces, probablemente te va a preguntar, ¿y qué viste, mamá? Entonces le dice, lo que pasa es que estamos viendo la enfermedad y estamos viendo este tipo de noticias, pero la forma para yo evitar esta ansiedad es dejar de ver la televisión, y eso se lo puedes explicar. Entonces ya yo no voy a ver más esas noticias, porque esas noticias me dan mucha ansiedad. Esa parte es la más importante de la expresión de las emociones en los niños. O sea, que no quedemos solamente en el discurso de la validación, sino que entreguemos una estrategia de resolución. Muchas veces no tenemos esas estrategias, eso es una realidad también. Por eso es importante analizar cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento y cuáles de esas que tenemos, cuáles son adaptativas y cuáles no son tan adaptativas. Ley, ¿tú cómo crees que el gobierno está tratando este tema? Digamos que en mi caso me siento como con 5 jornadas laborales encima. Siento que no se está teniendo en cuenta qué implica cuidar, maternar, trabajar al mismo tiempo, y los niños están llenos de tareas en el colegio. Pues a mí no me toca con Nicolás, pero te hablo contigo y me dices eso, hablo con Tatiana y con otras mamás y también son como, pues no sé qué hacer con ese tema. Entonces sí me gustaría como tu opinión al respecto. Mira que hace 2 días leí un artículo que decía que las personas que están haciendo teletrabajo en este momento tienen más carga laboral que cuando estaban en sus oficinas. Y esto es completamente real, porque además lo estoy viviendo también con mi esposo, en donde la carga laboral se ha triplicado.
creo que les ha pasado a muchas personas, por alguna razón, porque como es teletrabajo, por alguna razón están más conectados, se le piden más cosas, la demanda de trabajo está más alta. También entiendo desde el rol del trabajador, la angustia de perder su trabajo, pues lo hace conectarse a cualquier hora del día, posponer horas del almuerzo, con tal de estar conectado para que el jefe lo vea que está trabajando. Siento que en la parte del teletrabajo ha aumentado la carga laboral. No tuvimos en cuenta eso porque primera vez que estamos pasando por una situación de esta. Pero con relación a lo que me preguntas del gobierno, siento que han habido medidas, digamos que tardías. Sin embargo, pues tengo que mantener la esperanza de que van a resultar efectos, que van a dar efecto. Hay una población que es muy vulnerable, que seguramente, y quiero pensar que la están teniendo en cuenta, pero no he visto en ninguna parte que lo estén teniendo en cuenta, y es las personas que viven del día a día, los niños huérfanos, las personas que están en situación de maltrato, mujeres que viven con sus parejas maltratadores. Estas situaciones en estos contextos son una olla de presión, por decirlo de una forma fea, que a nivel de la pandemia, pues la pandemia es un tema de salud, pero que siento que podemos tener problemas sociales mucho más graves y que no estamos atendiendo esa situación. Pienso que hacen falta pues medidas, por supuesto, de garantías a esta población vulnerable, sobre todo a la infancia, que siento que está muy abandonada en este momento, los niños que en el colegio tenían con qué alimentarse y ahora en su casa no hay, niños que están envueltos en dinámicas de conflicto o de maltrato. Esto puede ser muy caótico para ellos y esto puede marcar estas infancias y puede ser un poco desoladora para el futuro. Esperemos que se logre pensar en esto y que puedan tomar medidas para atender esta población, que es la que a mí particularmente más me preocupa. Lake, bueno, por último, ¿qué más agregarías? ¿Qué agregarías así a modo de conclusión? Bueno, esto es es un hecho sin precedentes. Estamos atravesando por un momento histórico. Siento que esto que estamos grabando hoy va a ser un material importante para las generaciones del futuro, que escuchen cómo vivimos esta situación que nos puso a todos de alguna manera contra la pared y que nos puso a todos en una situación de vulnerabilidad, porque todos estamos vulnerables en este momento. Quisiera que las generaciones del futuro que nos escucharan también vieran y escucharan un poco la voz de la resiliencia y de la fortaleza, porque siento que lo último que debemos perder en este momento es la esperanza de salir bien de todo esto. Así no nos vaya bien al final, pues por lo menos en este momento, en el ahora, sentir que hay esperanza de que todo va a salir bien y que esto nos tiene que unir como sociedad, que nos tiene que generar grandes cuestionamientos como seres humanos, que nos tiene que generar grandes lecciones a todos de cómo vivimos, de cómo afrontamos las situaciones. Para mí, la más importante de todas es la unión. Lo hablaba con mi esposo hace días y él me decía que esto es un tema en que a todos nos tiene que ir bien. Es decir, a todos los países nos tiene que ir bien. Si hay un solo país que le va mal, a todos nos va a ir mal. Entonces, es el momento de pensar en comunidad, de pensar en colectivo, y de pensar en que si estoy en casa ahora es porque me estoy cuidando a mis seres queridos y estoy cuidando a las personas que no conozco, pero que también quiero que estén bien. Entonces, bueno, la invitación es a tener pensamientos positivos, a tener esperanza, a hablarlo con nuestros hijos abiertamente y a pensar que todo esto va a pasar. Eso esperamos todos. Ley, muchísimas gracias porque siento que dijiste cosas que van a ayudar a muchas mamás. Siento que muchas nos sentimos culpables por no ser súper productivas, por sentirnos ansiosas, entonces que tenemos que ser fuertes porque, tenemos que ser fuertes para nuestros hijos y no sé, como que validar nuestras emociones y transitar esto de la mejor manera que podamos, y creo que todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y eso que es como un mantra en la maternidad toma mucho sentido en este momento, siento yo. Muchas gracias, Ley. Gracias. Gracias a ustedes por estos espacios.
Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa. Queremos agradecer a Diana Marcela R., Diana Jazmín Vélez y Mónica Linares por sus aportes económicos a través de Baki.co y anunciarles que muy pronto volveremos a abrir este proyecto en Baki para que nos sigan apoyando con la creación de este contenido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión.